Hola chicos, hola chicas. Bueno, en este vídeo lo que vamos a ver ahora es cómo solucionamos ecuaciones de segundo grado que se dicen que son incompletas. Entonces, cuando una ecuación de segundo grado es incompleta? Bueno, será incompleta cuando le falte o b o c, no que le falte cuando b o c sea 0. Vale, entonces, vamos a verlo. Efectivamente, tengo dos tipos de ecuaciones de segundo grado incompletas. Una es cuando b, es decir, el número que acompaña a la x, es 0 y por lo tanto en mi ecuación de segundo grado no se refleja, no aparece la x por ningún lado. U otra opción es cuando c, el término independiente, es 0 y por lo tanto solo me aparece la x al cuadrado junto con x, ¿vale? Y no aparece ningún número, ningún término independiente. Entonces, estas dos maneras, si bien estos dos tipos de ecuaciones de segundo grado, si bien es cierto que se pueden solucionar igualmente por la fórmula que estuvimos estudiando, existen unas maneras mucho más rápidas y mucho más directas de solucionarlas. Entonces, vamos a verlo con unos ejemplitos y veréis que es mucho más sencillo. Es importante saber hacerlas porque me va a abreviar el tiempo y porque en el examen que os los pide que os las solucione sin utilizar la fórmula. Entonces es importante saber hacerlo. ¿Vale? Entonces, en un primer caso, cuando b es 0, la ecuación de segundo grado va a ser a x al cuadrado más c igual a 0. Voy a poner un ejemplo y lo voy a ir solucionando y vamos viendo los pasos que tengo que hacer para solucionarla. ¿Vale? Un ejemplo puede ser, no sé, 3x al cuadrado menos 75 igual a 0. ¿Vale? Entonces, el primer paso que yo tengo que hacer es despejar la x al cuadrado. Es decir, como si fuese una ecuación de primer grado normal, paso x al cuadrado para un lado y números o términos independientes para el otro. Entonces, si voy a mover las x al cuadrado, yo puedo dejar aquí, de este lado, el 3x al cuadrado y del otro lado, pues me llevo el 75, que como estaba negativo, pasa a positivo. Bien, ¿esto está despejado? No, porque 3x al cuadrado vale 75. Entonces, ¿cuánto vale una x al cuadrado? Pues una x al cuadrado valdrá 75 entre 3, es decir, 25. ¿Vale? Entonces, ¿qué sé yo? Que x al cuadrado es 25. ¿Cuánto vale x entonces? Bueno, pues x, la solución será más menos la raíz cuadrada de 25. ¿Vale? Entonces tengo dos soluciones. La primera solución es más 5, la raíz cuadrada de 25 es 5, y x2 menos 5. ¿Vale? Son las dos soluciones que yo tengo para mi ecuación de segundo grado incompleta. Fijaros que es muy sencillo. Es como una ecuación de primer grado, solo que al final de todo tengo que hacerle la raíz cuadrada. ¿Vale? Bien, vamos a ver ahora cuando a mí me falta el término independiente. Cuando a mí me falta el número que no tiene ninguna incógnita. Entonces, para esto vamos a poner un ejemplo que sería, por ejemplo, no sé, x al cuadrado menos 6x igual a 0. ¿Vale? Fijaros que aquí c vale 0, no está, no lo tengo. Bien, ¿cómo hago esto? Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es sacar factor común de un lado. ¿Vale? Entonces, de un miembro de la ecuación. Fijaros que yo aquí tengo x al cuadrado, es decir, tengo 2x. Y aquí tengo 6 por x. Entonces, como mínimo, puedo coger una x. Y si yo saco una x, ¿qué me queda aquí? Aquí me queda una x y aquí me queda el menos 6. Y esto es igual a 0. Vale, ahora pensar por un momento, ¿vale? Esto es una multiplicación, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo la x multiplica a x menos 6. Y este resultado va a ser 0. Entonces, por lógica, lo que me dice el sentido común, si yo multiplico dos números, un número a y un número b, y me da 0, por narices, uno de los dos, o los dos, tiene que valer 0, porque si no, no obtendría un resultado de
vale 0, ¿no? Es decir, si yo multiplico 12 por 0, tengo 0. Si multiplico 0 por 3, tengo 0. O si multiplico 0 por 0, tengo 0. Pero para tener 0 en una multiplicación, uno de los dos tiene que ser 0. Entonces, en este caso, ocurre exactamente lo mismo. Si yo estoy multiplicando x por x menos 6, esto quiere y me da 0, porque es lo que pongo aquí, esto quiere decir que uno de los dos tiene que ser 0 a narices, ¿no? Entonces, siempre las dos soluciones que son es esta x, esto vale 0, y la otra solución es lo que hay dentro del paréntesis, x menos 6 vale 0 también. Entonces, fijaros que transformé esta ecuación que era de segundo grado en una de primer grado, que además es muy sencillita. X menos 6 es 0, pues ¿cuánto vale x? X vale 6. ¿Vale? Y esas son las dos soluciones de mi ecuación. x1 es 0 y x2 es 6. Y esto no tiene más ciencia, siempre es seguir los mismos pasos. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta ahora por ahora con este vídeo, ¿vale? Nos vemos en el siguiente. Venga, chao.